Hemos estado viendo hasta el día de ayer por partes. Ahora nos vamos a saltar un poco. Hasta ayer hemos ido viendo el tronco encefálico, tallo cerebral. Hoy día nos vamos a saltar algunas estructuras porque necesito que vayan familiarizándose con el cerebro antes de hablar del diencéfalo y del cerebelo, porque las conexiones que hay en el diencéfalo y en el cerebelo son importantes. Por eso es que decidí que ustedes primero conozcan cómo está formado el cerebro. Como todos sabemos, en el cerebro tenemos cinco lóbulos. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital. Si nosotros apartamos la cisura de Silvio, como ustedes están viendo en esta figura, vamos a encontrar el quinto lóbulo del cerebro, que se llama el lóbulo de la ínsula, el lóbulo de la ínsula, ¿ya? Entonces, en realidad, en el cerebro hay cinco lóbulos. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital y lóbulo de la ínsula, ¿sí? Que está en la parte interna. Bueno, el cerebro tiene tres caras. Esta es la cara lateral, como ustedes están viendo. Hay una cara medial, que ustedes la están viendo en este momento, y hay una cara basal, que es esta que ustedes están viendo. Tiene el cerebro muy importante que deben saber es que los dos hemisferios cerebrales que tenemos, porque como ustedes saben, tenemos dos hemisferios cerebrales, uno derecho y uno izquierdo, están unidos por tres estructuras que no se deben olvidar. Una es el cuerpo calloso. Vean ustedes el cuerpo calloso. Después tenemos una pequeña membrana debajo del cuerpo calloso que se llama el septum pellucidum. Es una membranita. Y después tenemos el fornix. El fornix. ¿Ok? Parece una coma un poco invertida. Entonces, no se olviden porque hemos preguntado varias veces cuáles son las estructuras que están uniendo, mejor dicho, los dos hemisferios cerebrales. El cuerpo calloso, el septum pellucidum y el fornix. ¿Ok? En la figura, este es el cuerpo calloso, este es el septum pellucidum y este es el fornix. El cuerpo calloso está formado por el pico del cuerpo calloso, picum también se llama, por el rostro del cuerpo calloso, rostrum también se llama, por el cuerpo del cuerpo calloso y por la cola del cuerpo calloso. O sea, el cuerpo calloso tiene el rostro, el cuerpo y la cola. Debajo está el septum pellucidum y debajo está el fornix. Bueno, esas son las estructuras que están uniendo los dos hemisferios cerebrales. Em, Fíjense ustedes que en los hemisferios cerebrales tenemos unas cisuras o surcos también se llaman importantes que van dividiendo los diferentes lóbulos. Por ejemplo, ustedes pueden apreciar acá el surco central o cisura de Rolando también se llama. Miren ustedes, el surco central o cisura de Rolando. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, el surco central o cisura de Rolando
está separando muy bien el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y tenemos otro surco que se llama el surco lateral o la cisura de Silvio. Miren ustedes, que es también muy importante porque la cisura de Silvio está separando el lóbulo temporal del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. En la parte posterior tenemos un surco que en esta cara no se nota mucho, en la cara interna se nota más, que se llama el surco parieto-occipital. Miren el surco parieto-occipital. No se nota mucho en esta cara, pero ustedes van a ver en la cara medial cómo se nota el surco parieto-occipital. Miren ustedes, este es el surco parieto-occipital. El surco parieto-occipital separa el lóbulo occipital del resto de los lóbulos. Bueno, bien, si nosotros vemos el lóbulo a partir del surco central, si nosotros vemos a partir del surco central para adelante, está el lóbulo frontal. Y en el lóbulo frontal, ¿qué vamos a encontrar? Miren, en el lóbulo frontal vamos a encontrar en primer lugar un surco. Miren este surco que está acá, este surco que les estoy mostrando, que se llama el surco frontal superior. ¿Sí? Miren, aquí les estoy dibujando el surco de Roland, ¿ok? El surco central. Este es el surco central. ¿Listo? Aquí les estoy dibujando el surco frontal superior, ¿ok? Este es el surco frontal superior. Ahí están bien. Aquí ustedes están viendo el surco precentral, y dibujadito todo, pintado. Y aquí ustedes están viendo el surco frontal inferior, ¿ok? Oh, ahí están viendo el surco frontal inferior. Miren ustedes lo que ha pasado en el lóbulo frontal. Vamos a encontrar la circunvolución frontal superior, la circunvolución frontal media, la circunvolución frontal inferior y la circunvolución precentral. Este es el área motora, este es el área motora 2, 4, 6, muy importante esta área motora, ¿sí? De nuevo, ¿qué se llama este surco? Este es la cisura central o de Roland. ¿Qué se llama este surco? Se llama surco precentral. ¿Qué se llama este surco? Este surco se llama frontal superior. Este otro se llama surco frontal inferior. Y los surcos marcados van a dar la circunvolución frontal superior, la circunvolución frontal media, la circunvolución frontal inferior y la circunvolución precentral. Área motora, ahí es donde nacen las fibras motoras. Ahí, esta área motora es súper importante porque ahí nace la motricidad de nuestro organismo. ¿Está claro? Muy bien. Vámonos al lóbulo parietal. En el lóbulo parietal vamos a encontrar un surco que se llama el surco postcentral. Miren ustedes, surco postcentral. Y vamos a encontrar el surco intraparietal. Ahí están viendo el surco intraparietal. Bueno, surco intraparietal. Miren ustedes que el lóbulo parietal está dividido así por una circunvolución postcentral, una circunvolución postcentral,
que es el área sensitiva, el área 1, 2 y 3 de Brodmann. No se olviden. Ahí es donde llegan la vía del tacto fino, la vía del tacto grueso, la vía termoalgésica, las vías espinocerebelosas, etcétera. ¿Ya? Esta circunvolución es muy importante. Esta es la vía sensitiva en la corteza cerebral y esta es la vía motora. No se olviden eso nunca. Circunvolución precentral, circunvolución postcentral. Bueno, estamos hablando del lóbulo parietal. El lóbulo parietal entonces tiene una circunvolución postcentral y tiene dos lobulillos, el lobulillo parietal superior y el lobulillo parietal inferior. El lobulillo parietal. Recording stopped. Recording in progress. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me miran? Sí, doctor, le escucho. Ya. Creo que me salí un momento y no sé por qué causa. Tal vez es una variación del internet en mi casa que últimamente no está muy bien. Reclamé ayer a Tigo. Bueno, lo siento mucho. Sigamos, pero, ¿ok? Vuelvo a la figura donde que estábamos bien. Entonces yo les estaba diciendo que estábamos en el óvulo temporal. Esta es la cisura de Silvio. Miren ustedes la cisura de Silvio, ¿ok? Cisura lateral también se llama. Que separa el lóbulo temporal del resto de los lóbulos, del lóbulo frontal, del lóbulo parietal. La cisura de Silvio, ustedes pueden encontrar debajo de la cisura esta otra cisura que enseguida les voy a mostrar. Em, tiene, déjenme mostrarles bien antes de continuar. Todos están viendo la figura, ¿no? Bien, entonces es así. Ya, ahora sí. Ahora creo que está mejor para que ustedes se vayan dando cuenta con los nombres. Entonces, bien, en primer lugar tenemos el surco lateral, cisura de Silvio. Después tenemos este surco que se llama surco temporal superior. Miren ustedes, surco temporal superior. Y luego tenemos el surco temporal inferior. ¿Ok? Ahí están viendo ustedes surco temporal inferior. Lo que ha formado en el lóbulo temporal tres circunvoluciones. Una es la circunvolución temporal superior, otra es la circunvolución temporal media y otra es la circunvolución temporal inferior. ¿Ok? En el lóbulo occipital hay un surco que deberíamos marcarlo más o menos así, desde donde nace hasta la escotadura preoccipital. ¿Ok? Se llama el surco parieto-occipital. El surco parieto-occipital divide para atrás el lóbulo occipital. El lóbulo occipital. Pero como ustedes están viendo en esta cara, el lóbulo occipital no está tan bien delimitado como los otros lóbulos que ya les he mostrado.
¿ok? Por eso que solo vamos o solo les voy a mostrar lo que encontramos en el lóbulo occipital. El surco parieto occipital que separa el lóbulo occipital del resto de los lóbulos. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la cara lateral del cerebro. En la cara lateral del cerebro. Vámonos a la cara medial del cerebro. Vámonos a la cara medial del cerebro. Miren ustedes, acuérdense lo que ya les decía. Los dos hemisferios cerebrales están unidos por el cuerpo calloso, por el septum pellucidum y por el fornix. ¿Se acuerdan, no? Cuerpo calloso, septum pellucidum y fornix. ¿Ya? Miren ustedes lo que voy a hacer. Encima del cuerpo calloso está el surco del cuerpo calloso. ¿Ok? Miren. Perdón, no estoy. Ya, ahí está. Ese es el surco del cuerpo calloso. Y ustedes pueden ver que por encima del cuerpo calloso hay un surco, ustedes vean aquí, que se llama el surco del cíngulo. El surco del cíngulo. ¿Ok? Ahí está el surco del cíngulo. Entre el surco del cíngulo y el surco del cuerpo calloso, nosotros podemos encontrar la circunvolución del cíngulo. La circunvolución del cíngulo. Miren ustedes que aquí hay un surco que se llama el surco precentral. Aquí hay otro surco que se llama el surco marginal. Aquí hay otro surco que está muy bien marcado por la parte lateral, no lo veíamos bien, pero aquí sí lo vemos bien, el surco parieto occipital. Y aquí vemos otro surco importante que es el surco calcarino, el surco calcarino. ¿Ok? Miren, y qué importante, ¿no? Hemos podido delimitar la cara medial del cerebro. Y vamos a delimitar en una circunvolución frontal media. Ahí ustedes están viendo la circunvolución frontal media. Ya les hablé de la circunvolución del cíngulo, la circunvolución frontal media. Este se llama el lobulillo paracentral. El lobulillo paracentral. Este que ustedes ven acá se llama la precuña. Todo este cuadrilátero que ven se llama la precuña. Esto se llama cuña. Esto se llama cuña. ¿Ok? De nuevo, circunvolución del cíngulo, circunvolución del cíngulo, circunvolución frontal media, surco, perdón, lobulillo paracentral, precuña, cuña. ¿Ok? ¿Y cuáles son los surcos que vemos? Este es el surco, como ustedes están viendo, del cuerpo calloso. Este es el surco del cíngulo. Ahí están viendo el cuerpo del cíngulo. Este es el surco precentral. Este es el surco marginal. Este es el surco parieto occipital. Y este es el surco calcarino. ¿Ok? Miren qué bien delimitado está en la cara medial, como ustedes están viendo. ¿Ok? Vámonos a la cara inferior. ¿Ok? Vamos a ir a la cara inferior del cerebro. Bueno, ya saben que hay dos hemisferios cerebrales. Voy a achicar un poco para que puedan ver. Primero, ustedes pueden ver en este cerebro la cisura de Silvio. Miren ustedes la cisura de Silvio. Oigan, había sabido nacer mucho más abajo, ¿no? Porque miren ustedes, la cisura o surco de Silvio, ¿no?
Ahí están viendo, miren, todo esto es el surco o cisura de Silvio. Ah, shoot, se me borró. Ahí están viendo, ¿no? El surco de Silvio, o surco lateral, miren ustedes. Y lo mismo en este lado, ¿ok? Lo mismo en este lado. Ahí está el surco de Silvio. Miren ustedes para adelante, ¿no? Ustedes están viendo el lóbulo frontal. El lóbulo frontal tiene varios surcos. Este surco se llama el surco olfatorio. Miren ustedes, el surco olfatorio muy importante en este lado igual. Y además hay unos surcos que se llaman los surcos orbitarios, que forman una especie de una H, una especie de H. Ahí están los surcos orbitarios. Miren, les estoy marcando los surcos orbitarios. ¿Ok? Entonces, bien, hay estos surcos, ¿no? Que parece una H los surcos orbitales. Miren, y este surco les decía que es el surco olfatorio. ¿Por qué se llama el surco olfatorio? Claro, fácil. Ahí está el nervio olfatorio. Lo ven claramente en el surco olfatorio. Está el nervio olfatorio, ¿no es cierto? Y aquí hay una circunvolución que se llama la circunvolución recta. La circunvolución recta. ¿Ok? Ahí ustedes están bien. Por dentro del surco olfatorio. Y ahí ustedes están viendo una serie de circunvoluciones que se llaman las circunvoluciones orbitarias. Porque como ustedes se dan cuenta, toda esta parte del cerebro, del lóbulo frontal, descansan sobre los promontorios orbitarios, ¿sí? No se olviden que en la órbita, por arriba están los techos de la órbita, en la fosa craneal anterior, ahí está descansando esta parte. Por eso se llaman, como ustedes están viendo, las circunvoluciones orbitales, ¿ok? Entre los surcos orbitarios están las circunvoluciones orbitales. ¿Comprendido? Muy bien. Entonces, vamos a borrar esto y nos vamos a ir a la parte posterior. ¿Qué pasa en la parte posterior? En la parte posterior pasa lo siguiente. Déjenme borrar algo que me faltó borrar. Ya, ahora sí. En la parte posterior vamos a ver lo siguiente. Voy a disminuir un poco esto. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, ustedes pueden apreciar el surco de Roland, el surco de Silvio, ¿no? El surco de Silvio. Ahí está el surco de Silvio. Ahí está. Y aquí también el surco de Silvio. ¿Ok? Que separa muy bien el lóbulo frontal de este lóbulo que ahora lo vamos a llamar occipito temporal. Occipito temporal. Porque prácticamente como ustedes están viendo, eh, pues se han unido el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. ¿Qué vamos a ver en la parte media? Miren, vamos a ver este, este surco que ustedes están viendo. Este surco que ustedes están viendo muy importante, este de acá, que este se llama surco rinal y por atrás ustedes están viendo que se llama el surco colateral. Ahí están viendo el surco colateral, ¿ok? El surco colateral. Bueno, em, este surco de aquí se llama el surco parieto occipital. Este surco se llama el surco
parieto occipital. Apaga tu micrófono, por favor. ¿Ya? Entonces, bueno, miren ustedes, aquí les dije el surco renal, en la parte por adelante el surco renal y por atrás les dije el surco occipito temporal. Occipito temporal, ahí está. Ah, shit. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden apreciar, en primer lugar, este surco, el surco renal. Oh, ahí se los estoy dibujando, el surco renal, ¿ya? Y después, el surco renal termina en el surco colateral. Ahí están viendo el surco colateral, ¿ok? Y este surco les dije que se llama occipito temporal. ¿Ok? Ahí está el surco occipito temporal. Bueno, miren, esta es la circunvolución temporal inferior. Ya la conocemos, la circunvolución temporal inferior. Esta se llama circunvolución occipito temporal lateral. Occipito temporal lateral. ¿Ok? Y esta se llama la circunvolución occipito temporal medial. Circunvolución occipito temporal medial. Importante, ¿no es cierto? Importante la circunvolución occipito temporal medial. Pero ahí atrás ustedes pueden ver el polo occipital del cerebro. Bueno. Entonces, de esta manera, más o menos, está formada la circunvolución occipito-temporal. ¿Ya? Ese es en la parte inferior. Eso es en la parte inferior del cerebro. Bueno, ¿y qué funciones tiene el cerebro? ¿Qué funciones tiene el cerebro? Les cuento que el cerebro tiene funciones importantes, que debemos conocerlas. Ahí está. Bueno, ya saben ustedes los lóbulos, ya saben cómo están unidos los hemisferios cerebrales. Miren ustedes algunas áreas importantes, ¿no? El área motora primaria, el área premotora, el área sensitiva primaria, el área sensitiva de asociación. Miren, lóbulo frontal, el área motora primaria y el área premotora. No se olviden mucho. No se olviden de asociación. ¿Sí? Miren ustedes, en la parte occipital tenemos el área visual primaria, el área 17 de Brodmann. Aquí está el área 1, 2 y 3 de Brodmann. Aquí está el área 2, 4 y 6 de Brodmann. ¿Ok? El área sensitiva primaria es 1, 2, 3 de Brodmann. El área motor es 2, 4, 6 de Brodmann. El área visual primaria es área 17 de Brodmann. ¿Sí? Miren el área del gusto, el área auditiva, el área olfatoria. O sea, en realidad el centro del olfato está en el lóbulo temporal, el centro de la audición y el centro del gusto está en el lóbulo temporal, como ustedes están bien. ¿Ok? Miren ustedes acá el área de Broca, la producción del lenguaje, la producción del lenguaje. En este momento yo estoy produciendo lenguaje. ¿Ok? El área de Broca, producción de lenguaje.
Miren ustedes el área de Wernicke, comprensión del lenguaje. En el área de Broca, en la primera que les he mostrado, nosotros pues ahí estamos hablando el lenguaje, produciendo el lenguaje, y aquí estamos comprendiendo el lenguaje. Por eso es que hay gente que tiene facilidad de aprender idiomas y hay gente que tiene menos facilidad de aprender idiomas. Área de Broca, producción del lenguaje. Área de Wernicke, comprensión del lenguaje. Muy importante, ¿ok? Y ustedes pueden ver que además hay otras áreas importantes que les estoy diciendo. El área olfatoria, el área auditiva, el área del gusto, el área sensitiva primaria, el área sensitiva de asociación, el área motora primaria, el área premotora, el área visual primaria. ¿Sí? Entonces, estas son funciones importantes que tenemos en el cerebro, en la corteza. Bueno, vean ustedes además algunas otras funciones de cada uno de los hemisferios. Los que somos, los que manejamos el lado derecho del hemisferio cerebral, los diestros, estamos, digamos, manejando el hemisferio izquierdo. Y entonces los diestros tenemos más cualidades para el razonamiento, para el lenguaje hablado, para el lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica, el control de la mano del pie derecho, ¿sí? Los zurdos, los que manejan la parte izquierda del cuerpo, están comandados por el hemisferio derecho y estos tienen habilidades en la intuición, en la imaginación, en el sentido artístico, en el sentido musical, en la percepción, etcétera. ¿Ok? Pero en realidad, como yo les he mostrado a un comienzo, los dos hemisferios no están separados. Los dos hemisferios están unidos. Y como ustedes saben, están unidos por estructuras como el cuerpo calloso, el septum pellucidum y el fornix. Pero lo que pasa que quien comunica mejor los dos hemisferios, quien asocia mejor los dos hemisferios, es la mujer. Es la mujer. Por eso es que alguna vez yo ya les dije, la mujer tiene la posibilidad de hacer varias cosas a la vez. La mujer, como dicen en la vida cotidiana, tiene un sexto sentido, porque no es que tenga un sexto sentido, lo que pasa es que coordina mejor la asociación entre sus dos hemisferios. Una mujer puede estar haciendo varias cosas a la vez. Una mujer puede estar hablando, puede estar peleando con su marido, puede estar viendo la TV, puede estar cocinando, puede estar atendiendo a la guagua. ¿Entiende? En cambio, el varón no, el varón se concentra en una sola cosa. No, no podríamos hacer tantas cosas. ¿Ok? Eh, Cuando manejamos, ustedes van a ver en la calle, las mujeres están siempre, la mayoría de las mujeres que veo hablando por teléfono, haciendo otras cosas a la vez y manejando, tienen una gran habilidad. Claro, no son tan hábiles para conducir los coches como el varón, pero la mujer también tiene su habilidad. Pero lo importante es esto, ¿no? La mujer coordina mejor. Otra cosa importante, hay lóbulos que intervienen en la inteligencia, en la memoria, en el carácter, en la personalidad. Y uno de esos es el lóbulo frontal. Les cuento que, pues, ¿cómo supieron que el lóbulo frontal es el lóbulo encargado de estas funciones que yo les digo? Miren, eh, el temperamento lo heredamos. El temperamento lo heredamos, es genético. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, los 25 estudiantes que están acá, ¿a quién sacaste el temperamento que tenés? Ustedes me van a decir, mire, doctor, normalmente soy tranquilo, pero si me hacen enojar, uf, estallo. Y eso creo que lo saqué a mi padre o a mi madre.
No lo sé, ustedes saben, ¿cierto? Yo, por ejemplo, saqué el temperamento a mi padre. Mi padre era un jodido. Mis hijos sacaron mi temperamento. Son jodidos los dos. Pero a medida que vamos creciendo en la niñez, en la infancia, en la adolescencia, el temperamento se amolda gracias al carácter y a la personalidad que cada uno va adoptando en su crianza. El carácter y la personalidad lo vamos adoptando en la crianza. Hay personas que son muy tímidas, por ejemplo, ¿no es cierto? Son así, y hay otras que son extrovertidas. Ustedes, por ejemplo, en el curso deben conocer si hay alguna de las chicas o chicos que es extrovertido, en fin. Pero hay otrita que es tímida, u otrito que es tímido, que no participa mucho. Ah, pero eso no quiere decir que sea un boludito. Eso no quiere decir que no tenga el temperamento fuerte. Ojo, ¿no? Con esos que parecen tímidos. En carácter serán tímidos. En personalidad serán introvertidos, pero no son así. Y además pueden ser inteligentes porque ahí en el lóbulo frontal manejamos la inteligencia y manejamos la memoria. Manejamos la memoria. ¿Ok? Muy importante entonces que ustedes sepan estas cosas del cerebro, ¿ok? Conocen ustedes el área sensitiva, el área motora, no se olviden del área sensitiva y del área motora, no se olviden del área sensitiva, no se olviden del área de la visión. Y ahora les estoy diciendo dónde está dónde está el centro del olfato, dónde está el centro de la audición, ¿dónde está el centro del gusto? Lóbulo temporal. ¿Dónde está el área visual primaria? El área visual de asociación, lóbulo occipital. ¿Dónde está el área sensitiva primaria, el área sensitiva de asociación? Lóbulo parietal. ¿Dónde está el área motora y el área premotora? Lóbulo frontal. ¿Ok? ¿Dónde está el área de Broca, la producción del lenguaje? Está en el lóbulo temporal, ¿ok? ¿Y dónde está el área de la comprensión del lenguaje? El área de Wernicke está en el lóbulo temporal, ¿ok? Entonces son muy importantes estas cosas que yo les estoy diciendo. Finalmente les tengo que hablar también, les tengo que hablar eh, de algo muy importante que tengo que compartir para que ustedes sepan. Acuérdense, acuérdense que últimamente les he hablado del tronco encefálico, del tallo cerebral, y les he hablado de una formación importante que se llama la formación reticular. ¿Se acuerdan de la formación reticular, no? Es aquella formación que está a lo largo del mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. ¿Ok? Pero les cuento que esta, además, entre todas las funciones que les he dicho de la formación reticular, si ustedes se acuerdan, les dije que ahí se forman los mediadores químicos que intervienen eh, en las comunicaciones neuronales, en la sinapsis. ¿No es cierto? Tenemos muchos mediadores químicos, pero también la formación reticular regula el nivel de conciencia, el nivel de conciencia, ¿ok? Y miren cómo la formación reticular está a través de vías eferentes comunicada la formación reticular con todo el cerebro. Ahí ustedes pueden ver vías que están yendo hacia el lóbulo frontal, hacia el lóbulo parietal, hacia el lóbulo temporal, hacia el lóbulo occipital. ¿Ok? Esta comunicación que tiene la formación reticular con casi todo el cerebro a través de estas vías se llama la vía del sistema activador reticular ascendente, más conocida como SARA o SAR,
Si ustedes quieren en el inglés es solo SAR. En el español es sistema activador reticular ascendente. En el inglés es solamente SAR. System Activator Reticular. ¿Ok? Pero en el español es sistema activador reticular ascendente. A SARA, no se va a olvidar. ¿Qué es el SARA? Es la comunicación que tiene la formación reticular con el tálamo y todos los lóbulos del cerebro. Ese es el SARA. Y como les digo, la formación reticular es encargada de la conciencia, del nivel de conciencia. Por eso es que cuando hay ahí les estoy además diciendo que es la formación reticular. Es una red de neuronas, la formación reticular, que se encuentra en el tronco del encéfalo y en el diencéfalo, concretamente en el tálamo. Esto está situada en una de las partes más bajas del encéfalo y por consiguiente tiene un papel fundamental en todo lo que ocurre en las áreas superiores. Como la formación reticular es una red de neuronas, sus límites y fronteras son difusos y no es nada fácil saber dónde empieza y dónde acaba. Por ejemplo, a simple vista es prácticamente imposible localizar y en todo caso es posible ver un modo aproximado las estructuras por las que está repartido. Se considera que es el punto de partida de la formación reticular, una parte del tronco del encéfalo llamada protuberancia anular entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo, y que desde ahí sube hasta llegar al tálamo, abriéndose cada vez como un abanico. Esta formación está constituida por un centenar de grupos de neuronas esparcidos de manera irregular por el tejido nervioso. Miren ustedes, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones? La formación reticular tiene un papel fundamental a la hora de regular el nivel de conciencia que se tiene. Un proceso en el que también interviene especialmente el tálamo. Esto significa que su trabajo tiene que ver con el ritmo circadiano y la aparición y desaparición del sueño, entre otras cosas. Por otro lado, otra de las funciones de esta red de neuronas es la regulación del estado de excitación o estado de alerta, un proceso paralelo al de la regulación del estado de conciencia. Como la formación reticular está en la puerta de entrada al encéfalo, o sea, en el tronco encefálico, de sus zonas más cercanas a la médula espinal, también actúa filtrando la información que va llegando desde los sentidos, seleccionando piezas de datos y descartando partes irrelevantes y que no llegan a la conciencia. Del mismo modo, su relación con los procesos atencionales de conciencia hace que intervengan en la percepción del dolor físico y en los procesos de habituación a estímulos repetitivos. Además, la formación reticular influye en movimientos involuntarios y automáticos como los que sirven para mantener las constantes vitales, latidos del corazón. Por ejemplo, en ese sentido es uno de los componentes del sistema nervioso sin los cuales no podríamos vivir. Les cuento que cuando nosotros estamos inconscientes por alguna circunstancia, se ha lesionado el tallo cerebral, médula espinal, bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, y se ha perdido la conciencia, entramos en coma. Imagínense, hemos tenido un golpe, una lesión en el tallo cerebral. Se produce la descerebración. Ustedes un poco más allá en la carrera van a aprender a manejar un paciente neurológicamente afectado a través de una escala que se llama la escala de Glasgow. Cuando un paciente está en coma muy profundo, con una escala de Glasgow por encima de 7, lo normal es 15, se produce niveles de descerebración.
La descerebración quiere decir que el sistema reticular ascendente está muy afectado y entonces el paciente presenta extensión y pronación de los miembros superiores e inferiores, mandíbula contraída y cuello retraído. Un paciente puede seguir vivo, pero está descerebrado. Entonces los médicos tenemos que decirles a sus familiares, miren, este paciente todavía está vivo, pero está con un Glasgow de muy bajo, -3, y además está descerebrado. No se va a recuperar. Está conectado a máquinas, está intubado, no se va a está descerebrado. Su corazón sigue latiendo, sus pulmones siguen latiendo, pero este paciente está descerebrado. Es decir, si en todo caso pudiese vivir, va a ser un vegetal, no va a servir para nada. Y también existe la decorticación, es la rigidez de decorticación por compromiso supratentorial. El paciente presenta flexión, abducción y rotación externa de los miembros superiores con extensión de los miembros inferiores. Cuando un paciente está en coma con descerebración o con decorticación, tiene un súper mal pronóstico porque quiere decir que el sistema activador reticular ascendente, el SARA, el sistema que regula la conciencia, se ha desactivado, se ha desconectado si quiere. Ha habido un cortocircuito ahí, las fibras nerviosas que conectan la formación reticular con el tálamo y con el resto del cerebro, pues se ha cortado. Esas fibras nerviosas se han cortado, se han lesionado, el sistema activador reticular ascendente está mal. Y el paciente ha perdido la conciencia totalmente. Y dependiendo del nivel de conciencia, puede llegar a extremos en que se descerebra o se decorta. Miren qué importante. En algún examen hemos preguntado sobre el sistema activador reticular ascendente, sobre el SARA. Por eso es que les estoy contando del mismo. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, nos vemos la siguiente semana. Esperamos que esté habilitado.